Muchas gracias y buenos días. Quiero repetir hoy día que las presentaciones, las contribuciones que estoy trayendo aquí son de la perspectiva de investigadora. Pero espero que inspire a investigadores, pero también a personas que miran desde otra perspectiva. Y como investigadora académica, creo que es frecuente, muchas veces he sido testigo de tensión entre las expectativas en cuanto a publicaciones académicas y una cultura de integridad científica. Creo que muchas veces hay conflictos sobre autoría, cómo publicar, dónde publicar, la importancia de las publicaciones, la presión por publicar. Es un tema muy frecuente e interesante. A esta charla traigo un recurso que a mí me parece muy útil, y son las propuestas de Comisión de Ética en Publicación, COPE. Pero quiero comenzar con 3 historias, casos. Son casos, semi-reales, semi-inventados, pseudonimizados. Les hemos dado un nombre, pero evidentemente el nombre no es el nombre de la persona real. Entonces, primera historia, Alexandre. Alexandre, sabemos de él porque el editor de una revista, la revista A, contactó al Comité de Integridad Científica del Instituto de Medicina Tropical, un instituto en Amberes. Un manuscrito con un solo autor, Alexandre, había sido presentado a su revista. El editor se dio cuenta de que Alexandre mencionó la aprobación del Comité de Ética de nuestro instituto, pero sin estar afiliado a este instituto, y por eso nos escribe al Comité de Integridad Científica. Resultó que Alexandre era un exalumno de una maestría. Él había copiado y pegado partes considerables de su tesis en el manuscrito. Y en su tesis, Alexandre reconoció las contribuciones de su asesor de tesis y también mencionó otras personas del instituto. Pero en el manuscrito afirmaba que había hecho todo el trabajo él mismo. Y en cuanto a la aprobación ética, el asesor de Alexandre había presentado un protocolo de estudio al Comité de Ética sobre un estudio similar, pero no era exactamente este. Ahora, ¿qué pasó? Después de la conversación con el Comité de Integridad Científica, el editor de la revista rechazó el manuscrito y dio 3 razones en su carta de rechazo a Alexandre. Primero, las actividades del manuscrito no están cubiertas por el protocolo de estudio aprobado por el Comité de Ética. 2, el manuscrito contiene grandes secciones que están copiadas de una tesis. Y 3, las contribuciones del asesor de tesis no se mencionan en el manuscrito. Entonces, en este ejemplo ven cómo varios problemas se combinan cuando uno mira casos reales. Segundo ejemplo, Sara. Ahora, este caso se planteó después de la publicación de un artículo en una revista académica. Varios autores de este artículo trabajan en una organización, la organización A, un socio institucional de nuestro instituto. La primera autora del artículo, Sara, está afiliada a la organización A y también recibió capacitación en nuestro instituto. Ha sido estudiante en mi instituto.
Otros investigadores de la organización A se dieron cuenta del documento, de la publicación, después de la publicación, y afirmaron que se basaba en datos generados en el contexto de un proyecto de colaboración entre organización A y mi instituto. Y esos colegas de Sara consideraron que ella arrebató los datos sin informar a los investigadores del estudio. Los investigadores originales del estudio, de la organización A y de mi instituto, evaluaron el artículo ya publicado y observaron varios errores en la presentación y la interpretación de los datos. ¿Qué pasó después? Ante las preguntas de sus colegas, Sara escribió una disculpa a los investigadores del estudio original en la que admite que cometió un error. En este caso no hubo más seguimiento, no pasó nada más, no hubo denuncia. Tercer ejemplo, David y Elena son investigadores del Instituto B. Ambos contribuyeron a una propuesta de financiación que se presentó, pero no se financió. Meses después, David descubre que Elena, su colega, reelaboró la propuesta y la presentó a otra agencia de financiación. Elena no informó a David de sus planes de volver a presentar la propuesta y no le dio la oportunidad de colaborar en la nueva versión. David considera que esto es injusto porque él había contribuido sustancialmente a la propuesta original. Se da cuenta de que no es la primera vez que Elena muestra una falta de respeto al trabajo de sus colegas. Sin embargo, David no quiere presentar una denuncia contra Elena porque cree que esto podría volverse en su contra. Sobre todo porque muchos consideran que Elena es una investigadora brillante. David también es reacio a plantear este asunto a su superior, el jefe de su unidad, porque piensa que éste pondrá más énfasis en conseguir la financiación que las preocupaciones de David. ¿Qué pasó? No hubo denuncia y después me enteré que David ya no trabaja en el Instituto B. Estos tres casos suscitan una serie de preguntas sobre propiedad intelectual de datos o de la información de los hallazgos y o calidad de los manuscritos enviados y o el reconocimiento justo de las contribuciones de los colaboradores y también la autoría en documentos que no son artículos clásicos. Entonces, problemas. He mostrado esta diapositiva ayer, que son tipos de mala conducta en investigación, como los clasifica la OSD, y entonces una de las 6 categorías son infracciones o mala conducta relacionada con publicaciones. ¿Y qué tenemos ahí? Exigir autoría que no corresponde, dar autoría que no corresponde, lo que llamamos salami slicing, que es hacer varias publicaciones donde podría haber una y publicar los mismos resultados más de una vez. Pero son ejemplos, hay más posibilidades. Ayer mencioné también que en mi instituto seguimos un código principal de conducta para la integridad en la investigación, y es el Código Europeo, que les invito a consultar. Hay una versión en español y acá saco algunos fragmentos de ese código en relación con publicación y difusión. No es todo lo que hay, he seleccionado algunas partes, pero todo el código total
el contenido sustancial e interesante son como 5 páginas, es muy corto. Entonces, publicación y difusión. Primer punto, todos los autores son plenamente responsables del contenido. 2, todos los autores están de acuerdo sobre el orden de los autores. Los autores reconocen el trabajo y las contribuciones intelectuales de importancia realizadas por otras personas. Todos los autores comunican los eventuales conflictos de intereses y el apoyo financiero. Y así hay algunos artículos más, pero no demasiado. Y también hay uno que me parece muy importante, y es en la sección sobre revisión, evaluación y edición. Los investigadores toman con gran seriedad su compromiso con la comunidad investigadora en su participación en actividades de arbitraje, revisión y evaluación. Entonces, muchas veces escucho a colegas diciendo que el trabajo de peer review es mucho trabajo, no se reconoce. Yo creo que sí se reconoce. En nuestro código más importante, en mi contexto de conducta responsable, es realmente una sección aparte y un punto bien explícito. Okay. En el título mencioné la organización COPE, que es la abreviación de Committee for Publication Ethics. Entonces es una organización que en realidad son los editores de las revistas académicas que se han unido para fomentar integridad en investigación y en sus publicaciones, desde el punto de vista de editores de revistas. Pero yo, como investigadora, creo que ahí hay información súper interesante también para investigadores y instituciones. Es una fuente de casos. Ellos han publicado 752 casos anonimizados y creo que uno puede aprender muchísimo de casos concretos. Las cosas que ocurren, es difícil imaginarse las cosas que los editores de las revistas ven. Y en base a la experiencia con esos casos, han hecho flujogramas y guías. Temas temas recurrentes, muy frecuentes en estos casos: plagio, autoría, conflictos de autoría y preocupación por temas éticos con participantes en investigación. Mencioné sus flujogramas, tienen decenas de flujogramas y en ciertos temas, denuncias, autoría y contribuciones, conflictos de interés, datos de producibilidad, ética, propiedad intelectual, manejo de una revista académica, procesos de peer review y discusiones después de la publicación. Y bajo cada categoría hay una serie de flujogramas. Como problemas con autoría son súper frecuentes, les doy un ejemplo de un diagrama que está debajo de esto. Y es como un infograma de síntomas o signos que pueden indicar problemas con autoría. Y cómo un editor puede reconocer este tipo de problemas. Doy algunos ejemplos. El autor de correspondencia parece que no puede responder a los comentarios de los peer reviewers. El manuscrito ha sido desarrollado o revisado por alguien que no está en la lista de autores. Cambios en la lista de autores. El editor se da cuenta que
han añadido o quitado autores. Un autor que está escribiendo demasiado. A veces llegan tantos manuscritos de la misma persona que es humanamente imposible que esa persona haya escrito y revisado todo eso. Es sospechoso. Simplemente escojo, resalto algunos de estos síntomas. Una lista de autores que es muy larga o muy corta genera sospecha. Un estudio financiado por industria que no tiene autores de la industria. Esto hace sospechar tal vez ghost authorship, autoría fantasma, una persona de una empresa farmacéutica que ha escrito el artículo, pero para no generar sospecha no está su nombre entre los autores. Entonces, editores manejan este tipo de argumentos para hacer un diagnóstico de posibles problemas de autoría. Retomo una diapositiva de ayer. El estadístico estadounidense Ioannidis, a él no le sorprende que hay tantos conflictos sobre autoría de publicaciones, porque en el mundo académico las publicaciones son como dinero. En nuestro sistema actual, cuando un académico publica, no importa qué tipo de publicación, gana. Si la publicación puede ser replicada, gana. Si es útil, si puede ser traducido a una recomendación útil, gana. Si la publicación resulta ser falsa, no importa, está el nombre, está la publicación. Compartir datos, protocolos, código de análisis, transparencia a ese nivel no se valora, peer review no se valora, contribución a educación, entrenamiento, educación no tiene valor. Esto en el tema de las publicaciones. Y él se imagina en 2014 alternativas. Lo demás es fantasía. Él dice, imagínense un mundo donde una publicación de por sí no tendría ningún valor. Pero si se replica, te da 2 puntos. Si es útil, además, te da 5 puntos. Si resulta ser una conclusión equivocada, hallazgos falsos, pierdes. Si compartes datos, protocolos, código de análisis, ganas 2. Si haces peer review, ganas 2. Si enseñas, ganas 1. Y en cuanto a otros elementos de riqueza, hay diferentes escenarios. Pero él como que se imagina un mundo con otro tipo de incentivos. Y bueno, es interesante como reflexión, como fantasía, pero ahí queda hasta la Declaración de San Francisco sobre la evaluación de la investigación y la evaluación de los investigadores. Es una declaración sobre cómo evaluar a investigación y a investigadores. Y comenzó hace más de 10 años y un poco con perfil bajo, pero parte del reconocimiento que hay un problema con los incentivos actuales. Y ahora miles y miles de organizaciones son signatarios de esta declaración. Mi instituto sigue esta declaración. Muchas revistas, sé que las revistas de la familia PLOS siguen esto, muchas revistas, muchas instituciones académicas.
se puede ver quiénes son los signatarios, pero uno puede firmar también como individuo. Entonces veo que en Perú hay signatarios, pero no sé quiénes son. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué contiene esta declaración? Reconoce la necesidad de eliminar el uso de métricas basadas en revistas, tales como el factor de impacto, en consideraciones de financiamiento, nombramiento de personas y promoción. Reconoce la necesidad de evaluar la investigación por sus propios méritos, en lugar de basarse en la revista en la que se publica, y la necesidad de capitalizar las oportunidades que ofrece la publicación en línea. Entonces, algo que siento que había estado diciendo ya desde hace mucho tiempo, de que demasiado énfasis en factores de impacto en la revista donde uno publica, y siempre me he sentido muy sola. Pero ahora, unos años después, veo que organizaciones poderosas han firmado esta declaración, y por eso este tipo de cambios que Ioannidis estaba imaginando con mucha fantasía se pueden hacer realidad. Pero bueno, mientras tanto, muchos conflictos sobre autoría y cómo publicar está estrechamente vinculado con obtener un grado de PhD. Es un tema muy presente en alumnos de PhD, y por eso también hay muchas bromas de que quién es típicamente el primer autor, el último, el segundo. Entonces acá en este ejemplo el primero es el Senior Grad Student, el que hizo las figuras. El segundo es otro estudiante del laboratorio que no tiene nada que ver con el proyecto, pero se le incluyeron porque siempre estaba ahí, generalmente por la comida. El tercero es el estudiante joven que hizo el trabajo y está agradecido y piensa que está bien, que es justo que sea el tercero. Después hay una serie de personas que nadie mira. El penúltimo es el ambicioso, que está esperando hasta ser último, y el último no sabe del estudio, es el jefe. Así no debería ser, pero ocurre. Creo que es una situación que muchos reconocen. Bueno, hay normas sobre la autoría. Creo que hay una normativa importante, que es la del International Committee of Medical Journal Editors. Después están esos recursos de POE. En nuestro instituto hemos desarrollado nuestras propias guías, que son recomendaciones, son guías, es aplicación. Está coherente con esto, pero lo elabora más, lo hace más explícito. Y en mi región, en Flandes, que es una parte de Bélgica, hay un comité de integridad científica general para la región, y ellos a veces hacen recomendaciones. La norma firme dice que autoría debe ser basada en 4 criterios. Antes había solamente 3 y añadieron el 4. Contribución sustancial, escribir el manuscrito o revisarlo de manera crítica, aprobación de la versión final, y el acuerdo de ser accountable, es aceptar la responsabilidad por todos los aspectos del trabajo. Es algo que han añadido después, pero es un criterio fuerte, ¿no? Que nosotros en el instituto lo hemos bajado un poco, en el sentido que decimos que cada uno es responsable de su parte, pero en realidad cuando uno mira el criterio, uno es responsable para el trabajo completo. Otro ejemplo.
caso famoso, el caso Wakefield. Tal vez lo conocen. Wakefield, primer autor de un artículo publicado en Lancet y después retractado. No se nota mucho en el título, pero es el artículo donde son pediatras, o él es pediatra, que trabajaba en el laboratorio o en el grupo de investigación de este autor. Él era el jefe. Es el artículo de la conexión entre vacunas de rutina y autismo, que es una fuente, a pesar de que ha sido retractado porque Wakefield recibió dinero de la comunidad anti-vax, el estudio no estaba bien hecho, había falsificado cosas. En juicio ha sido condenado, el artículo fue retractado, pero igual una vez que alguien mencionó una relación entre vacuna y autismo, sigue siendo fuente de transmisión de información falsa. Pero no quiero hablar de Wakefield mismo, una manzana podrida, un ejemplo típico de alguien pagado por falsificar información, pero quiero hablar de su profesor, pediatra con buena reputación, un hombre reconocido, buen pediatra en un hospital inglés, y cuando esto llegó a un juicio, porque después de ese artículo fallecieron niños porque no se dejaban, los papás no los dejaban vacunar, ha sido todo un caso con juicio legal, y cuando él apareció como testigo, y en el tribunal lo maltrataron, lo insultaron, el hombre sufrió mucho, porque ¿qué pasó? Estaba ahí de coautor y no tenía idea de lo que estaba pasando en su grupo de investigación. Simplemente está ahí por la razón del cartoon, porque era el mayor. Yo, con ese criterio de aceptar responsabilidad, lo desglosaron y después apeló, y después de muchos años él se retiró en 2001, unos años después del artículo infame, y todo el proceso, la denuncia contra él también se hizo en 2004, y recién en 2010 ganó su apelación. Pero de ahí es un ejemplo típico de que no es buena idea aceptar coautoría cuando uno no sabe de qué se trata. Otro ejemplo, un peer reviewer robó un artículo y lo publicó. ¿Qué pasó? Un grupo de investigadores de Boston hace un estudio clínico en hospitales con pacientes, presentan sus resultados a la revista Annals of Internal Medicine, que lo pasa a un peer reviewer. El peer reviewer recomienda rechazar el artículo. Ya, hasta ahí. Los investigadores originales, después, 6 meses después, ven su artículo publicado en otra revista de manera casi literal, pero con otros autores. ¿Qué había pasado? Bueno, ellos avisaron a Annals of Internal Medicine, denunciaron la situación, y ¿qué pasó? El peer reviewer, un italiano, dijo, está interesante esto. Cambió los nombres de los hospitales, los ubicó en Italia, no en Estados Unidos, y cambió algunos nombres, pero las tablas, las figuras, igualito. Y lo publicó en la segunda revista, en otra revista, con 7 coautores. Ahora no quiero hablar del peer reviewer
el ladrón, pero de los 7 coautores que aceptaron la coautoría y que también son responsables. Ellos permitieron que el ladrón usó sus nombres sin contribuir nada de valor, ni siquiera podían validar la existencia del estudio. Ser coautor implica ser responsable por el contenido del manuscrito. Les conté que este sistema COPE tiene más de 750 casos. Acá les presento escogí uno, que tiene que ver con uso de datos sin permiso, porque el caso que ocurrió en mi instituto, uno de los que presenté al inicio, era sobre ese tema. ¿Qué pasó? Un estudio multicéntrico fue publicado. Como la mayoría de estos casos, es un editor de una revista que escribe. Entonces dice, en nuestra revista nosotros publicamos este estudio multicéntrico. Y hay un autor A afiliado a uno de los centros, pero había 38 centros involucrados y era coautor. Después su colega B, que no es coautor, contacta la revista y dice que autor A tomó los datos de su centro sin permiso. B intenta justificar lo que dice y pide a la revista de publicar una corrección y de quitarle la coautoría a la persona A. ¿Qué hace el editor? Le escribe al autor A. ¿Y qué pasa? No contesta. Y subrayé, quiero resaltar esto porque es algo que en mi experiencia es tan frecuente que cuando hay una infracción y uno pide o da la oportunidad a la persona denunciada a reaccionar, muchas veces no lo hacen. Hay silencio. No sé cómo interpretarlo, solo observo que es algo frecuente, no se defiende. Entonces, el editor, ¿qué debe hacer? B le pide de quitarle la autoría a A. Entonces, el editor hace sus preguntas. ¿Quién debería investigar el tema? ¿Yo, el editor o la institución involucrada? Es un tema para la revista, eso de lidiar con temas de propiedad de datos. ¿Deberíamos publicar una corrección o esperar los resultados de una investigación institucional y cualquier otra sugerencia? Esta es la estructura típica de todos esos casos, ¿eh? Presentación del caso, preguntas al counsel y respuesta. A veces también hay seguimiento. Entonces, ¿qué es lo que contesta el foro de editores? Bueno, quitar el nombre de A no es una buena idea, porque significaría que no habría ningún autor asumiendo responsabilidad por esta porción de los datos. Autoría viene con responsabilidad. Segundo, el autor de correspondencia debería ser informado. Tal vez habría que informar a todos los coautores del manuscrito, porque puede ser un problema para todo el grupo, todo el consorcio. De ninguna manera se puede hacer cambios en autoría sin el acuerdo de todos los coautores. Este tema de propiedad de datos es complejo, sobre todo en estos casos con múltiples instituciones. No es un tema que editores de una revista deben o pueden investigar.
Entonces, antes de hacer una corrección al artículo, se requiere input de la institución. Lo que no pueden corregir, pero tal vez pueden publicar una expresión de preocupación y mencionar el problema potencial. Y finalmente, si todavía no tiene una política sobre data sharing, tal vez hay que considerar desarrollar uno. Y case closed. Es un ejemplo de los muchos ejemplos que hay en Cope. Otro recurso, ya mencioné la importancia de hacer peer review. Es un servicio a la comunidad académica muy importante. Cope tiene un flujograma sobre cómo qué es lo que uno debería considerar cuando se le invita a revisar un manuscrito. Por ejemplo, así comienza, así es la estructura de la mayoría de sus flujogramas. Recibes una invitación de una revista. ¿Es una revista real? Sí. Lee las instrucciones para los revisores. Parece ok, parece interesante, aceptas la política y el modelo de revisión de la revista. Si tienes información sobre los autores, si hay conflictos de interés, sí, entonces significa que no se debe aceptar, no hay conflictos de interés y así uno puede seguir y pasar por el flujograma antes de aceptar. Creo que es útil para personas jóvenes o nuevas en el sistema de peer review, pero también para una persona con experiencia creo que vale la pena mirarlo una vez más. Otro recurso para reconciliar temas de publicación e integridad científica, también recomendada por Cope, también por mi instituto y por nuestro Comité de Integridad Científica en mi región de Flandes. Es un sistema que existe ya mucho tiempo, pero recién, como el que mencioné antes, ese DORA, recién lo comenzamos a apoyar y usar, y es el sistema TRADEX. ¿Qué es? En lugar de poner todo el énfasis en autoría y lucharse y pelear por la posición entre los autores, lo que sería mejor es simplemente declarar qué es lo que cada uno hizo. Mucho más fácil. Entonces es una taxonomía de roles de autores y fue desarrollada para describir las contribuciones a los artículos de forma estandarizada. Hay 14 roles y cada uno de cada rol viene con su definición. Yo más recientemente estudié estadística y el rol de los estadísticos en manuscritos muchas veces es metodológico. Rara vez el estadístico comienza el estudio y rara vez es el supervisor, el asesor final. Siempre entran en el medio. Entonces, ¿cómo puedes demostrar tu track records como estadístico si siempre estás ahí como tercer o cuarto autor? Bueno, si usamos este sistema, yo podría decir, mira, acá hay 10 artículos, miren las contribuciones, de los 10 artículos yo hice el análisis estadístico y ahí está, y la posición, el orden de los autores no importa. Acá cada rol viene con la definición, acá hay algunos ejemplos, lo más interesante es usarlo en el momento en que uno lo necesita. ¿Y cuáles son las posibles ventajas de la implementación del sistema? Bueno, eso de declarar contribuciones, muchas revistas lo piden,
pero nadie lo mira. Con este sistema estandarizado, la idea es que sí se use. ¿Cuáles son las posibles ventajas? Bueno, limitar las responsabilidades, porque recuérdense que un criterio es que cada autor asume responsabilidad por el artículo completo. Si después en las contribuciones dicen que yo hice el análisis estadístico y revisé una parte del artículo, si hay un problema con la colección de datos, queda claro que yo no hice esto. Yo supuse que estaba bien hecho, pero ayuda a limitar un poco la responsabilidad de cada coautor. Bueno, otra ventaja es que puede reducir las prácticas de autoría cuestionables, temas de guest author, gift author, ghost author. Cuando tienes que describir la contribución de cada uno, realmente la tienes que falsificar para tener un guest author, un ghost author. Esas malas prácticas se vuelven más difíciles, ya que realmente tienes que querer engañar el sistema de manera intencional, y pocas personas quieren esto. Puede reducir las disputas entre autores, permite la visibilidad y el reconocimiento de las distintas contribuciones, apoya la identificación de revisores. Cuando uno tiene como editor, tiene que encontrar peer reviewers, y encuentras un artículo ya publicado sobre un tema similar, ¿cómo encuentro peer reviewers? Con las contribuciones es más fácil saber quién es la persona indicada para invitar, y permite nuevos indicadores para valorar el trabajo de los investigadores. Di el ejemplo del estadístico, también quiero dar el ejemplo del trabajador de campo. Muchas veces el trabajador de campo no termina en la lista de los coautores, entonces es difícil para esta persona demostrar su experiencia. Acá en las contribuciones uno puede mencionar también las personas que no son coautores. Entonces un trabajador de campo participó en lo que está acá abajo, el desarrollo de la investigación, la colección de datos, ahí colaboró, se reconoce, no es suficiente para coautoría, pero la persona sí tiene una prueba en banco clara, explícita, escrita, de su contribución. Y nuestro comité flamenco nos exige a los directores, los rectores de las universidades y el director del instituto de implementar un sistema que dé más énfasis en contribuciones reales y menos en autoría, en posición de autores. Otro sistema que quiero recomendar, que antes se llamaba Publons, pero ahora fue comprado por Clarivate, y es un sistema para reconocer el trabajo de peer reviewer. Y soy yo, del Instituto de Medicina Tropical, pero el sistema me conoce bajo varios nombres, también con error de tipeo. También reconoce que he publicado bajo las salas de la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Yo no llegué eso, el sistema con que me identifica. Es buena idea tener Identifier ORCID. En Flandes ahora es obligatorio, entonces yo no puedo ser investigadora. Bueno, ahora todavía hay cierta tolerancia, pero hacia el futuro voy a tener que tener esto, que combine todos mis alias y las distintas partes de mi vida, pero también me distingue porque hay otra persona con exactamente el mismo nombre, también belga, flamenca, también estudió medicina y tiene un año menos que yo. Y las dos nos acostumbramos, no nos conocemos bien, pero reconocemos la confusión. A veces me llega el correo, las cartas de ella y viceversa, y entonces nos pasamos. Eso
ayuda a identificarme a mí y nos distingue. Yo creo que también con el tema de dos apellidos y combinados y escritos de distintas maneras, como que es a veces difícil juntar todo el trabajo de uno. Pero bueno, es un perfil público y típicamente van a decir cuántos documentos tengo registrados y cuántas son publicaciones reconocidas por Web of Science, que no es exactamente lo mismo que PubMed, pero como esto pertenece a Elsevier, la casa editorial Elsevier es dueña de Clarivate, es dueña de Web of Science, entonces ahí siento algunos conflictos de interés por ahí, pero bueno, no quiero enfatizar las publicaciones, sino el trabajo de peer reviewer y de editor, que típicamente siempre decimos que no se reconoce. Bueno, a través de este sistema se valida y se puede reconocer. Y entonces yo, personalmente, yo quiero llegar a un ratio de 1 a 1. Yo quiero que, voy a decir algo provocador, el que publica siempre y nunca revisa es un ladrón. Es que tiene las ventajas del sistema y nunca da servicio al sistema, así no puede seguir funcionando. Por mí decidí que quiero llegar o mantener un ratio de más o menos 1 a 1. Por cada publicación mía, todavía no llego, debería también dar el servicio de peer review. Y entonces, este sistema verifica. Yo no puedo decir que revisé este artículo, también hay que respetar la confidencialidad, pero ellos contactan a las revistas para chequear si es verdad. Entonces ellos verifican y las revistas confirman. Entonces he hecho 14 peer reviews para 2008 Tropical Diseases, BMJ Open, Clinical Infectious Disease. Eso ayuda también a mostrar cuál es mi perfil profesional. Estoy allí en Neglected Tropical Diseases, Infectious Disease, Tropical Medicine International Health, es en mi vida HTLV1. Entonces ayuda a desarrollar un perfil. Todo eso para decir que sí, uno puede recibir reconocimiento para este tipo de servicios a la comunidad académica. Y también el trabajo como editor se reconoce. Ok, quiero terminar esta presentación con una serie de preguntas para su consideración. Tal vez un poco atrevidas, pero para ir pensando. Primero, ¿podemos reconocer todos el vínculo cercano entre, de un lado, las publicaciones y del otro lado, obtener el grado de PhD o obtener más ingresos o mejorar su situación laboral genera problemas en el ámbito de la integridad científica? Creo que en mi experiencia profesional no lo veía tan problemático mientras vivía y trabajaba acá. Yo creo que acá sí sentí esas ganas de publicar cuando uno tiene algo que decir que probablemente que puede tener impacto en la salud de la gente. Hay cercanía entre lo que uno investiga y publica, las necesidades en la comunidad. Pero estando en Amberes, en una situación más de académicos profesionales, además estando en Amberes y haciendo investigación sobre temas de salud, de medicina tropical, hay más distancia y cada vez más presión por publicar y lo veo más problemático en Amberes o en Europa que acá, pero no hay que seguir nuestro ejemplo, mala idea. Bueno, otra pregunta, ¿estamos dispuestos a reconocer que hay demasiadas publicaciones? No necesitamos más, necesitamos publicaciones confiables. Cuando aceptamos una coautoría, ¿cuánto realmente sabemos del rigor con
cual se realizaron todas las etapas de un estudio. Es razonable exigir de un académico que participe en el trabajo de peer review. ¿Qué ratio de publicaciones a peer review sería bueno? Yo voy por 1 en 1, pero si se vuelve muy cuantitativo, tampoco no necesitamos así más peer reviews, necesitamos buenos peer reviews. Tal vez ir por un ratio no sea buena idea, pero se puede exigir, aunque sea algo. ¿Es aceptable declinar una invitación a ser coautor? ¿Alguna vez lo hemos hecho? Lo he intentado algunas veces, pero no es fácil. Y una vez, con un colega en el instituto, yo mandé un correo pidiendo no ser coautora. Igual me incluyó. No es fácil, la gente socialmente no es tan aceptable decir, es que te desconfías o que poco, porque... Pero creo que de vez en cuando deberíamos practicar esto, de vez en cuando hay que declinar. A veces simplemente, no es por desconfianza, pero simplemente no tengo tiempo. O tal vez es fuera de mi área de expertise, pero socialmente muy difícil. ¿Estamos dispuestos a mirar publicaciones como el resultado de un trabajo de grupo en lugar del culto de la persona, el genio brillante que lo hace todo solo? Y si lo consideramos como trabajo de grupo, ¿cuán aceptable sería poner a los autores en orden aleatorio? Pero la gente decía que no. Sigo intentando, lo he propuesto algunas veces y nunca los coautores estuvieron de acuerdo. Pero creo que vale la pena, porque si realmente reconocemos que cada contribución es importante, ¿de dónde el orden? Bueno, preguntas para su consideración. Muchas gracias.